Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Estamos en la última tutoría de la unidad 4 y también la última antes de la clase de repaso para el parcial. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos analizando el capítulo 4 y las conclusiones de este libro que comenzamos la semana pasada, En busca de respeto, de Philippe Bourgeois, Vendiendo crack en Harlem, que en Argentina editó Siglo XXI en español. Muy bien, estamos en el último punto de la sesión 12, clase, etnia, raza y género. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que son las dimensiones centrales para poder comprender qué es lo que les pasa a los protagonistas centrales de la etnografía de Bourgeois cuando intentan integrarse a la economía formal. Entonces, para esta semana tienen que leer el capítulo 4 que se llama La brega legal, humillación y oposición en el trabajo. Son las páginas 137 a 191 y la conclusión, páginas 333 a 341, que es lo que vamos a analizar el día de hoy y lo vamos a relacionar con las unidades 3 y 4. La semana pasada estuvimos analizando la introducción, que eran las páginas 31 a 48, y lo central de la introducción es que el autor, Philippe Bourgeois, que es norteamericano, él nació en Nueva York, en el Upper East, justamente enfrente del barrio, hizo trabajo de campo entre 1985 y 1990, durante 3 años y medio en ese periodo. ¿Y qué hace? Aplica una de las técnicas centrales de la antropología, que es la corresidencia. Se va a vivir ahí, alquila un departamento con su esposa y su hijo recién nacido, y se va a vivir justo arriba del salón de juegos que oficia como espacio de venta de crack. Entonces, ¿dónde hace él su trabajo de campo? En Estados Unidos, específicamente en New York, en Harlem, en el barrio, en una cuadra arriba del salón de juego, con los vendedores de crack, fundamentalmente con 3 de ellos, que son Ray, Primo y César, y que van a ser centrales en el capítulo 4 para pensar precisamente estos desencuentros entre la cultura callejera y la cultura de oficina en Manhattan. ¿Qué es lo que se pregunta Bourgeois a la hora de hacer esta etnografía? ¿Cuáles son los métodos de producción de ingresos alternativos al trabajo formal que hacen posible la reproducción cotidiana de estas personas en el barrio? ¿Por qué? Porque lo que él encuentra es que los censos no logran captar todos los ingresos que hacen posible la vida de estas personas. Él encuentra que la mayoría, el 60% de las personas del barrio, están por debajo de la línea de pobreza y otro tanto por debajo de la línea de indigencia. Sin embargo, su observación cotidiana y su vida como vecino allí le demuestra que la gente no está muriendo de hambre o en situaciones de extrema pobreza. Y entonces se pregunta, bueno, estas personas tienen ingresos que provienen de otras fuentes. Y él lo que en principio quería estudiar era precisamente estas fuentes de ingreso informal. Por ejemplo, el cuidado de niños, reparar autos. Pero, ¿por qué decide hacer una etnografía sobre los vendedores de crack, sobre los traficantes de drogas? Porque son los que le dan el tono, el ambiente violento a ese mundo. Entonces, él quiere mostrar los procesos de discriminación, segregación, racismo y explotación en una de las ciudades más ricas del mundo, dice él, y mostrar precisamente esta paradoja del sistema capitalista. Entonces, lo que vamos a analizar esta tarde es el capítulo 4, La brega legal, humillación y oposición en el trabajo. Y ya el título está diciendo parte de lo que experimentan los principales protagonistas del libro. ¿Cuáles son las condiciones estructurales que van a permitirle al autor explicar por qué las decisiones que fueron tomando estos protagonistas los llevaron a esta posición de marginalidad? Se producen en esta época cambios estructurales en Estados Unidos. Se pasa de la industrialización a la desterritorialización de la producción. Es decir, las empresas multinacionales se mudan a otros países, como China, por ejemplo,
donde no hay sindicatos, donde se paga menos, donde la productividad es mayor. Y entonces todas las empresas que hasta ese momento, hasta los años, mediados de los años 90, en el 85-90, están todavía instalados justamente en estos vecindarios, en Harlem, en Brooklyn, en el Bronx, produciendo, se retiran. De hecho, tanto es así que los protagonistas del libro ayudan a mudarse a estas fábricas, que ya no van a estar más en el barrio. Estos fueron los lugares privilegiados en los cuales trabajaron sus padres y sus abuelos cuando vinieron de Puerto Rico. Pero ahora este nicho laboral ya no está más para estas personas, ¿sí? En Nueva York, y ahí tenemos algunos datos, entre 1950 y 1990, el porcentaje de trabajos industriales decrece en 2/3 y el sector servicios se duplica, es decir, todos los trabajos de oficina, todos los trabajos de atención al público pasan a ser los trabajos de oportunidad para aquellos que no tienen empleo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Un terrible desencuentro, un choque entre la cultura callejera, que habíamos visto ya, machista, centrada en la violencia, en modos diferentes a los de la oficina y la clase media, choca entonces con estas normas culturales, donde además hay dimensiones vinculadas con el género, el racismo y la etnicidad, que ahora vamos a pasar a desagregar en los próximos bloques. ¿Y qué otra cosa ocurre en este contexto? Tenemos la retirada del Estado benefactor y la hegemonía del neoliberalismo en el mundo. Y todo esto contribuye entonces a este proceso de consolidación de la marginalidad de nuestros personajes. Bueno, los espero para seguir conversando sobre esto en los próximos bloques.